Ya. Bueno, lo que tienen ahí ustedes, lo que tienen, lo que tienen ahí ustedes es el temario o los temas que vamos a desarrollar en esta unidad. Bien, hemos hablado bastante sobre el origen y evolución del dinero, que ahí hemos ido, si quieren ustedes, definiendo el concepto de dinero. En principio, dinero mercancía, luego dinero metálico, luego dinero papel. Y luego a partir de ella se establece ya, a partir de ver los tipos de dinero, ¿no? Hemos entrado a ver las funciones del dinero. Bien, habiendo agotado esos dos temas, hemos visto el patrón monetario, ¿verdad? Que eso es lo que hemos hecho en la última clase. Bien, lo que hoy vamos a ver es el valor del dinero. Vamos a ver el valor del dinero, ¿sí? Este es un tema muy bonito, muy interesante, tiene una riqueza conceptual muy importante, vale la pena estar muy atentos, pero también es muy, como diríamos, es muy objetiva, ¿no? Esta cuestión. Por lo tanto, agarren lápiz y papel, material de escritorio, máquina de calcular, tengan a mano para hacer los cálculos correspondientes. Bien, y espero que me acompañen en el proceso. Bien, por si acaso, el capítulo 5 de la página 85 en adelante habla sobre el valor del dinero, ¿no? En su momento yo le voy a pedir alguna actividad asociada justamente a este tema, al valor del dinero, ¿sí? El libro que estamos utilizando como texto de clase es Dinero y Banca del profesor Julio Col. Bien. Bueno, antes de empezar, no sé si la niña que me consultaba tuvo éxito de marcar su asistencia. Sí, Lisa, sí. Ya, bien. Bueno, entonces empecemos. Empecemos la clase de hoy. Colocamos 4.1. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de carácter conceptual y luego redefinir algún concepto, ¿no? Redefinir algún concepto. Bien, empecemos señalando que el dinero es importante, ¿sí? En una economía monetaria como la economía moderna que vivimos, el dinero es muy importante. Y el dinero es útil para efectos de hacer transacciones entre bienes y servicios. El dinero es fundamental. Sin el dinero nosotros no podríamos efectuar transacción alguna. El dinero es un recurso escaso, por cierto, el dinero es un recurso escaso, no existe en abundancia, ¿no? Este recurso es escaso. Y al ser escaso, ¿verdad? Al igual que una mercancía, el dinero tiene un precio. Y entonces habría que ver quién determina el precio del dinero, ¿no? Y vean ustedes, por lo que están sospechando, el precio del dinero en la práctica representaría el valor del dinero. Bueno, en su momento vamos a ir precisando esa idea. El dinero es un recurso escaso, ¿no? No existe en abundancia, ¿no? Prueba de ello, de que en la economía, ¿verdad? Hay una cantidad de bolivianos que circulan, que lo tenemos en el sistema financiero, ¿verdad? No existe en abundancia este recurso. Bien, y finalmente destaquemos que el dinero tiene tres funciones. El dinero tiene tres funciones. Y habíamos señalado que una forma mucho más precisa de definir el concepto del dinero es a partir de señalar las tres funciones básicas que tiene el dinero. Y en ese contexto recordemos que el dinero es unidad de cuenta. El dinero es unidad de cuenta, es una unidad fundamental, ¿sí? En todo sistema económico, ¿verdad? Cuya economía es una economía monetaria, es decir, ese circuito, ¿verdad? De la economía real
entre, entre agentes económicos que van a ofrecer bienes y servicios y aquellos agentes económicos que van a demandar, ¿verdad?, lo que producen los primeros agentes, ¿verdad?, los que producen bienes y servicios, van a precisar, ¿verdad?, de un recurso, van a precisar de un medio de cambio. Y ese medio de cambio es justamente el dinero. Y entonces el dinero es unidad de cuenta porque tiene una unidad fundamental, ¿no? Y esa unidad fundamental es útil porque los precios de los bienes y servicios, ¿verdad?, se expresan en esa medida estándar, en esa unidad de cuenta. Y además otras magnitudes, aparte del precio, como las deudas, por ejemplo, ¿sí? Como las deudas, por ejemplo. Bien, ahora es importante señalar, lo habíamos comentado en su momento, ¿sí?, la fuente de dicho valor, puede estar expresado, es decir, por la valoración que pueda establecer sobre esta medida estándar, ¿verdad? Puede estar por el trabajo que se incorpora en la mercancía o por la utilidad, ¿verdad?, que los agentes económicos brinden a la mercancía. Ahora, el dinero es medio de cambio. El dinero es medio de cambio. Es unidad de cuenta, insisto, porque los precios de los bienes y servicios están valorados en esta unidad de cuenta, en esta unidad fundamental, ¿verdad? Bien, es medio de cambio porque cuando se tiene que hacer una transacción entre un comprador y un vendedor, tiene que haber un medio de cambio. Y ese medio de cambio es justamente el dinero, ¿no? Es la función principal, digámoslo, del dinero, ¿no? La intermediación en el intercambio comercial. Y finalmente es depósito de valor. Es depósito de valor. En el sentido de que uno puede, ¿verdad?, refugiarse, llamémoslo así, uno puede refugiarse en el dinero y llevarlo el dinero en el tiempo. Es decir, cuando uno, por ejemplo, quiere ahorrar, esos ahorros lo puede expresar en dinero, ¿verdad?, y transportarlo en el tiempo. Y eso significa transferir la capacidad de compra de bienes y servicios a lo largo del tiempo, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, cierta cantidad de dinero, por ejemplo, 100 unidades monetarias. Bueno, los tengo hoy, los tengo mañana, los tengo pasado mañana, y en el momento que crea yo conveniente, ¿verdad?, puedo comprar alguna mercancía, ¿sí? Puedo comprar. Por lo tanto, el dinero es un refugio de valor, ¿no? ¿Por qué? Porque de por medio, ¿verdad?, está su capacidad de compra. Y es justamente sobre eso lo que vamos a hablar, ¿sí? Vamos a hablar sobre el valor del dinero. Bueno, esto como repaso lo hemos visto en la clase pasada. Entonces ahora entramos de lleno, ¿verdad?, a desarrollar este concepto que es bien importante. El concepto de dinero. El concepto de dinero, ¿sí? El valor del dinero. El concepto de valor del dinero. ¿Qué es el valor del dinero? Bien, nosotros definámoslo de forma muy sencilla. Digamos que el valor del dinero es su capacidad de compra, ¿sí?, en el intercambio comercial, ¿sí? ¿Me permite?
Bien, volvemos otra vez. Habíamos señalado que el valor del dinero es la capacidad de compra de ese puñado de billetes y monedas que nosotros tenemos en mano, ¿sí? Y lo vamos a utilizar en el intercambio comercial. Por lo tanto, valor del dinero es simple y llanamente su poder adquisitivo, ¿sí? Es su poder adquisitivo. Bien. Por ejemplo, a ver, veamos, a modo de ilustrar este concepto. Supongamos que el señor Fernández, ¿sí?, dispone de 30 unidades monetarias, ¿sí? Hagan de cuenta que el señor Fernández dispone de 30 unidades monetarias y con ella va a comprar pan, ¿sí? Va a comprar pan. Y entonces aquí cabe la siguiente pregunta. ¿Cuántas unidades de pan se puede comprar? ¿Cuántas unidades se puede comprar? Y aquí la pregunta fundamental es, ¿cuál es el precio del pan? ¿Verdad? ¿Cuál es el precio del pan? Bien, entonces acá, ¿cuántas unidades de pan se puede comprar? Y aquí podemos añadir otra pregunta, ¿verdad? El número de unidades de pan va a depender, ¿verdad? Va a depender del precio del pan. Va a depender del precio del pan, ¿sí? Va a depender del precio del pan. Y esto es importante, ¿no? Entonces acá, como ustedes están observando, el valor del dinero, de alguna manera, el valor del dinero, ¿sí?, hay que entenderla desde el punto de vista de las funciones del dinero. Entonces, cuando decimos el precio del pan, habíamos dicho que el dinero es unidad de cuenta. ¿Por qué? Porque las mercancías están valoradas en esa unidad fundamental y aquí estamos hablando justamente del precio del pan. Bien, vamos a suponer que en un primer momento, ¿sí? Vamos a suponer en un primer momento, bien, el pan vamos a poner X, ¿sí? Y el precio del pan, hagan de cuenta que es de 50 centavos. Es decir, 0,50 de bolivianos. También lo podemos expresar así. Bien, entonces, si el pan vale 50 centavos, pregunto, ¿cuántas unidades de pan se pueden comprar? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos la máquina de calcular, ¿sí?, la cantidad de dinero dividido entre el precio del pan, ¿verdad? Y eso nos va a dar 60, ¿cierto? Y eso nos va a dar 60. Entonces, cuando el precio del pan es de 50 centavos, nosotros compraremos 60 unidades. Y esta, ¿sí?, y esta es la capacidad de compra. Esos 30 bolivianos, lo pongo acá, estos 30 bolivianos, en un primer momento, ¿verdad?, nos permite comprar 60 unidades monetarias, 60 unidades de pan. Bien, y en un segundo momento vamos a suponer que el precio del pan, dado de que las mercancías, su precio va cambiando en el tiempo. Y entonces, si el precio del pan, vamos a suponer que ahora ya no es 50 centavos, sino que es 60 centavos, y entonces, si el precio fuera de 60, teniendo 30, con nosotros compraríamos exactamente 50 unidades monetarias, 50 unidades de pan, 50 unidades de pan. Y entonces podemos observar que 30 unidades monetarias, ¿verdad? 30 unidades monetarias, en un primer momento, ¿verdad?, puede comprar 60 unidades de pan. La misma cantidad de dinero, ¿verdad?, nos permite comprar menos en este caso menos, 50 unidades.
Y eso es poder de compra, ¿sí? Y eso es poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, acá hay tres elementos que son bien importantes, ¿sí? Para establecer el valor del dinero, ¿sí? Es unidad de cuenta, ¿verdad? Porque esa unidad del dinero, ¿verdad? Se utiliza para mostrar, para expresar el precio del pan, ¿cierto? Luego, el dinero es medio de cambio, ¿verdad? Porque con ella yo puedo comprar bienes y servicios. ¿Verdad? Y la tercera es depósito de valor, ¿cierto? 30 unidades monetarias tenía por un determinado tiempo. En un primer momento podía comprar 60 unidades y en un segundo momento 50 unidades. Y entonces vemos que el dinero puede aumentar en el tiempo o puede disminuir su poder de compra. Y fíjense, va a depender fundamentalmente del precio del dinero. Va a depender fundamentalmente del precio del dinero. Bien, no sé si hay alguna consulta. Hola. No les está entendido. Bien, a ver, vamos a seguir. Lo podemos expresar esto en términos relativos, ¿sí? Lo podemos expresar esto en términos relativos, ¿cierto? Entonces va a haber un primer momento y va a haber un segundo momento de tiempo, ¿cierto? Bien, y acá tenemos el precio del pan, ¿sí? En términos absolutos, 50 centavos. En términos absolutos, ¿sí? En un primer y segundo momento. Ahora bien, esto que acabamos de ver en términos absolutos, lo podemos expresar en términos relativos. Y para eso lo podemos expresar en términos relativos, por ejemplo, en tanto por ciento. Es importante que en el primer momento, si lo vamos a expresar en porcentaje, coloquemos 100. Y entonces vamos a colocar esto X. Y a través de una regla de 3 simple vamos a poder encontrar el valor de X. Y decimos, si 0,50 es al 100%, 0,60 es a X. Luego entonces observamos, ¿verdad? Una regla de 3 simple, directa. Multiplicamos los medios y dividimos entre el extremo. Es decir, 0,60, ¿verdad? Por 100 sobre 0,50. Bien, si tenemos una máquina de calcular a mano, eso nos da exactamente 120. Entonces, X es igual a 120, ¿sí? Aquí yo puedo borrar esto, ¿sí? Aquí puedo borrar esto y voy a colocar de color rojo, ¿no? Si antes el pan estaba valorado, ¿verdad? Llamémoslo en 100, ahora el pan vale 120. ¿Por qué lo expresamos de esa manera? Porque nosotros podríamos expresar, ¿verdad?, la variación del precio. Vamos, ¿varió el precio del pan en términos absolutos? Sí. 0,60 menos 0,50 igual a 0,10. ¿Sí? Es decir, que el pan se incrementó en 10%. Ahora, esto mismo lo podríamos expresar en términos, ¿verdad?, relativos. 120 menos 100 igual 20. ¿Sí? Es decir, el precio del pan se incrementó en un 20%. ¿Sí? Bueno, es un incremento bastante fuerte. ¿Sí? Es un incremento bastante fuerte. Bueno, a ver, ya que estamos con esto, esto se llama inflación en términos generales. Si los precios de los bienes y servicios
¿verdad? Sufren una variación en su precio, ¿verdad? Un aumento significa inflación, ¿cierto? Significa inflación. La inflación es el aumento sostenido de los precios de los bienes y servicios. Entonces, tenemos inflación. Bien, ahora, si hay una inflación, ¿verdad?, en el precio del pan, ¿qué pasa en términos de la cantidad? ¿Qué pasa en términos de la cantidad? Bien, vamos a hacer algo similar a lo que hemos hecho, pero en términos de la cantidad. ¿Sí? Bien, lo voy a poner acá, Q. Primer momento, segundo momento, ¿verdad? 60 en términos absolutos, 50. Bien, entonces, aquí podemos señalar lo siguiente. Un incremento en el precio del pan en 10 centavos, ¿verdad?, ha hecho, ¿sí?, ¿sí?, variar la cantidad demandada de pan. Ahora vamos. 50 menos 60 igual menos 10. Entonces, un incremento en el precio del pan en 10 unidades monetarias, ¿verdad? Los consumidores han dejado de consumir 10 unidades, ¿sí? Han dejado de consumir 10 unidades. Bien, ahora, esto es importante. Veámoslo en términos relativos. Veámoslo en términos relativos, ¿cierto? En términos relativos. Hagamos lo mismo. Esto es 100. Ahora veamos esto. Vamos a hacerlo directamente. Si 60 es al 100%, 50 es a X. Luego X va a ser igual a 50% sobre 60. Bien, ¿de cuánto estamos hablando, chicos? Hola. 83.33. Bien, 83.33. Bien, voy a poner de color rojito esto. Estoy borrando, perdón, estoy borrando esto. Y ahí voy a colocar, ¿no? 83.33. Bien. Ahora, ¿por qué lo expreso en términos relativos? Porque la variación de las magnitudes económicas, ¿no?, es mejor verlas, su variación, ¿sí?, en términos relativos que verlos en términos absolutos, ¿sí? Es mucho mejor. Y entonces, en este caso, podemos observar que la variación en la cantidad demandada de pan es 83.33 menos 100. Entonces, esto da menos 17.77, si no me equivoco. Hola. Hola. Sí, 16. Sí, está bien. Bien, 16.67 sería, ¿no? 16.67. 16.67. Sí, solo 16.60. Ya, bien. Entonces, ahora, bueno, podemos, si quieren, redondearlo esto. Menos 17%. ¿Sí? Ahora, en resumen, ¿sí?, un aumento en el precio del dinero, perdón, un aumento en el precio de la mercancía, ¿verdad?, significó
una disminución en la cantidad demandada, ¿verdad? En la cantidad de bienes que voy a demandar, que voy a comprar, ¿sí? De un 17%. ¿Sí? Entonces, los 30 pesos, ¿verdad? En un primer momento me permitían comprar 60 unidades. Ahora, esos mismos 30, por una elevación en el precio, solo voy a comprar 50. Significa entonces, ¿verdad? Significa entonces que yo voy a dejar, ¿verdad?, de comprar un número de unidades, 17% concretamente. Bien, si ustedes me permiten un minutito, tengo una llamada. Chicos, a ver, hagan cuentas si tienen algo. Sí, licencia. Ah, ya, se ve. Bien. Estuvimos hablando sobre el concepto de valor del dinero, ¿no? Y habíamos señalado que por el hecho de que haya un incremento en el precio del dinero, perdón, en el precio de la mercancía, cuando hay un incremento en el precio de la mercancía, una cantidad de dinero, ¿verdad? En un primer momento puede comprar, ¿sí?, un número de unidades, pero en un segundo momento, ¿verdad?, puede comprar más o menos, más o menos. En resumen, en el caso nuestro, si el precio del pan era 50 y luego 60, hemos concluido señalando que ese dinero, esa cantidad de dinero, ¿verdad?, 30 unidades monetarias, disminuyó su poder de compra, en un 17%, ¿sí? En un 17%. El valor del dinero se ha reducido en un 17% aproximadamente, ¿verdad? Bien, habíamos dicho con 30 unidades se compran 60 unidades, ¿no? Y ese es su poder de compra, ¿no? Comprar un número de unidades. Bien, bueno, ya habíamos hecho el ejercicio y hemos visto que esto que estoy haciendo, ¿sí?, hemos visto que esa cantidad de billetes y monedas, ¿verdad?, en el tiempo puede aumentar su valor del dinero o puede disminuir su valor del dinero, ¿cierto? En este caso particular hay una disminución, una pérdida del poder adquisitivo, ¿sí? ¿En cuánto? En un 17%. Y entonces la variable clave en este caso, ¿sí?, para asociar el valor del dinero es el precio de las mercancías. Es el precio de las mercancías, ¿verdad? Es el precio de las mercancías. Y entonces podemos observar, y con esto podemos concluir esta primera parte, señalando que el valor del dinero en el tiempo, ¿sí?, 2015, 2016, K igual a 2017, 2018 y así sucesivamente, ¿sí?, va a depender de los precios de los bienes y servicios. Va a depender, ¿sí?, de los precios de los bienes y servicios. En ese contexto, como un aumento en el precio de los bienes y servicios, hay una disminución en el valor del dinero, o viceversa. Una disminución en el precio de los bienes y servicios hace aumentar el valor del dinero. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de acá es hablar en principio de dinero e inflación. Luego después vamos a hablar dinero y tasa de interés, o dinero e interés, si quieren ustedes, ¿sí? Entonces vamos a tener dos momentos importantes para poder precisar el concepto, de dinero, del valor del dinero, Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta en particular. No, licenciado, está claro para mí.
Bien. Bueno, espero que haya estado claro. Bueno, sigamos. Si no hay más preguntas, empecemos ahora formalizando el siguiente concepto. Empecemos formalizando el siguiente concepto, ¿sí? El concepto de inflación. ¿Qué es inflación? Seguramente más de uno me va a dar el concepto de inflación, ¿sí? Cuando digo el concepto de inflación, me va a definir, ¿sí?, este concepto. Bien, entonces vamos a trabajar en este concepto, ¿sí? Y para hablar del concepto de inflación debemos referirnos en un primer momento de este concepto, nivel general de precios. Nivel general de precios. Por nivel general de precios debemos entender cómo el precio agregado de los bienes y servicios medidos durante cierto periodo de tiempo, ¿sí? Medidos durante cierto periodo de tiempo. Nivel general es simplemente precio agregado de los bienes y servicios. Ustedes han visto que los precios de los bienes y servicios generalmente tienden al alza, ¿sí? Tienden al aumento, ¿sí? Ahora, es de esperar también que en algunos momentos disminuya el precio de los bienes y servicios. Es posible, ¿sí? Es posible. Pero lo que estamos acostumbrados nosotros a observar es que los precios de los bienes y servicios siempre están en aumento, ¿no? Siempre están en aumento. Bien, entonces, como los precios de los bienes y servicios varían en el tiempo, en algún momento aumenta y en otros momentos disminuye, es importante establecer, ¿sí? Es fundamental establecer, ¿sí? Si vale el término, ¿sí?, el precio agregado de los bienes y servicios. No nos olvidemos que en una economía se producen N bienes, ¿sí? Se producen N bienes. Y cada uno de estos N bienes tiene un determinado precio. Y entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en algún momento determinado, ¿sí?, en la economía, los precios, ¿verdad?, van a tener un determinado nivel, van a tener un determinado precio, ¿sí? Las mercancías van a tener, ¿sí?, las mercancías van a tener en algún momento, ¿sí?, un precio, van a tener un precio, ¿sí? Bien, y luego se hace una pequeña abstracción en el sentido de que ese nivel de precio, ¿verdad?, lo vamos a llamar precio agregado, lo vamos a denominar nivel general de precios. Lo vamos a denominar nivel general de precios, ¿sí? Es más o menos algo semejante al concepto de producto agregado, ¿sí? Producto agregado. Es muy similar a eso, ¿cierto? Cada día la economía va teniendo un nivel de producción agregado, ¿sí? A ver, en un horizonte temporal para entenderlo de esta manera, ¿cierto? ¿Sí? En algún momento, vamos a suponer, 1 de enero de este año, 1 de enero, ¿sí?, la economía boliviana ha estado produciendo, ¿sí?, mercancías, ¿sí? Lo voy a poner de esta manera, ¿sí?, en el orden de las 100 unidades monetarias. Perdón, sí, 100 unidades monetarias. Este vendría a ser el precio agregado, ¿cierto? Luego después, al finalizar, por ejemplo, los primeros 3 meses, enero, febrero, marzo,
al 31 de marzo, enero, febrero, marzo, ¿verdad? La economía ha estado produciendo en el orden de los 115 bolivianos. Y entonces, esto que estoy señalando es el precio agregado. Es la producción agregada. Es la producción agregada. Es la producción agregada. ¿Sí? Lo propio acá es la producción agregada al 1 de enero, al 31 de marzo y así sucesivamente. Y entonces podemos observar a partir de esta cuantificación de lo que se produce en la economía, podemos señalar, por ejemplo, que al 31 de marzo la economía creció, ¿sí? Creció en términos de producción, ¿verdad? En 15 unidades monetarias. Se incrementó la producción en 15 unidades monetarias. Bien. Ahora, ¿cómo se mide esto? Bueno, se mide a partir del PIB, ¿cierto? Producto Interno Bruto, se mide así, ¿no? Hay una metodología que establece cuál es el PIB, ¿sí? En determinados momentos de tiempo, ¿sí? Recuerden que el PIB se mide trimestralmente, ahora se está midiendo trimestralmente, están en un plan piloto. Normalmente, regularmente se medía en años, ¿no? Se medía en años. Bien. Lo propio pasa, ¿verdad? Lo propio pasa con los precios de las mercancías, ¿no? Si se han producido, ¿sí? N bienes y servicios al 1 de enero, ¿verdad? Y cuya valoración de esa producción es de 100 unidades monetarias, ahora viene el precio, ¿sí? Es como una especie de precio ponderado, ¿sí? El precio al que se comercializó, ¿verdad? Estos productos fueron de 40, ¿verdad? En un primer momento. Y en un segundo momento vamos a suponer 45, ¿sí? Entonces, estos son precios ponderados. Recuérdese que las mercancías son homogéneas, ¿verdad? Y se miden también en unidades heterogéneas. Por ejemplo, la soya se mide en toneladas métricas, ¿sí? La producción de soya. La producción de leche se mide en litros, ¿verdad? Y algunas actividades en horas hombre, ¿verdad? Y entonces, imagínense, ¿no? Qué complejo se hace medir el precio ponderado de todos esos bienes, ¿verdad? Que son diferentes. Entonces, estamos hablando de esto. Este es el nivel general de precio. Es el precio agregado de los bienes y servicios, de las mercancías, medidas durante cierto periodo de tiempo. Bien, y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Cómo se mide, ¿sí? Ese precio agregado? ¿Cómo se mide? Y entonces la respuesta la vamos a encontrar en la estadística. ¿Sí? La vamos a encontrar en la estadística. ¿Sí? ¿Cómo determinamos el nivel general de precios? ¿Sí? De los N bienes que se producen en la economía. ¿Cómo? La respuesta la encontramos, ¿verdad?, en la estadística. ¿Sí? A través del llamado índice de precios. ¿Sí? Y el índice de precios no es nada más ni nada menos un número relativo. Es un número índice, es una medida estadística, ¿sí? Que se calcula sobre los precios de los productos de un determinado, ¿sí? De un determinado periodo de tiempo. Bien. De un determinado periodo de tiempo. Bien, me voy a referir, ¿sí? Por la simplicidad, me voy a referir y luego después esto se generaliza a través de los índices de precios compuestos, ¿sí? En principio, de índice de precios simple, ¿sí? A lo siguiente. Yo ya había hecho anteriormente un pequeño ejemplo ilustrativo, ahora lo vamos a mostrar, ¿sí? Para operacionalizar el concepto de índice de precios.
¿Sí? Bien, supóngase que tenemos la siguiente información. ¿Sí? Tenemos ahí la siguiente información. Vamos a suponer que tenemos unas estadísticas sobre el precio de la leche, ¿sí? El año 2016, en promedio durante todo el año, costó 5.20, durante el año 2017, 5.50 y así sucesivamente. Bien, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando, ¿sí?, del precio de la leche en términos absolutos, ¿sí? Este es el precio, lo voy a poner de esta manera, absoluto, ¿sí? Entonces, a partir de este ejemplo, uno puede establecer que el precio de una mercancía, en términos generales, se puede escribir en términos absolutos, ¿verdad? Y también se lo puede expresar en términos relativos. ¿Sí? Bien, los economistas, especialmente los economistas cuantitativos, ¿sí?, han llegado a la conclusión de que hacer un análisis económico, ¿sí?, a partir de los precios absolutos de las mercancías, ¿verdad?, en algunos casos, ¿verdad?, se torna confuso, ¿sí?, es menos objetivo. Para un pobre, 10 centavos puede significar mucho, ¿sí? Pero para un rico puede significar nada, ¿verdad? Es decir, para aquellos agentes económicos que tienen muchos ingresos, 10 centavos puede significar nada, ¿sí? Pero aquel que tiene menos ingresos puede significar mucho. Por eso que los precios de los bienes y servicios expresados en términos absolutos, ¿verdad?, no son importantes para el análisis económico, ¿sí? Eso por la diferente valoración que hace el economista, ¿no?, sobre esa información estadística. Entonces los economistas dicen, mejor es expresarlo en términos relativos. Y si lo vamos a expresar en términos relativos, ahí entra en cancha, o lo hacemos en tanto por uno, ¿verdad?, o lo hacemos en tanto por ciento, ¿sí? Tanto por ciento. Expresar entonces, ¿verdad?, el precio de una mercancía en términos relativos significa llevarlo, ¿verdad?, a tanto por uno o tanto por ciento. Generalmente en tanto por ciento. Generalmente en tanto por ciento. Bien, si lo vamos a hacer en tanto por ciento, si lo vamos a expresar en tanto por ciento, ¿qué es lo que se tiene que establecer? Si lo vamos a expresar en tanto por ciento. Bien, primero, ¿sí?, lo primero que tenemos que hacer es definir, tenemos que definir un periodo de tiempo, ¿sí? Debemos definir el periodo inicial, llamémoslo así, de tiempo, el periodo inicial. ¿Sí? Yo puedo tomar como periodo inicial de tiempo el año 2017, o puedo tomar el 2018, o puedo tomar el 2019. ¿Sí? Generalmente siempre se empieza por el primer periodo, ¿verdad? Eso es lo que se hace regularmente. En este caso, el periodo inicial, que también se llama periodo de referencia, ¿sí?, lo vamos a tomar el año 2016. Ahora, eso es lo primero. Identificar, ¿sí?, cuál es el periodo inicial, ¿cierto? Una vez establecido, a ese periodo, como lo queremos expresar en términos relativos, debemos decidir si lo vamos a expresar en tanto por uno o lo vamos a expresar en tanto por ciento. Bueno, lo vamos a expresar en tanto por ciento. Lo vamos a expresar en tanto por ciento. Bien, entonces acá voy a tener el precio de la leche, ¿sí?, en términos relativos. Y lo voy a hacer en porcentaje. Entonces, como ya he definido dos cosas que son importantes, el periodo, ¿verdad?, y luego, ¿sí?, ¿sí?, en tanto por ciento, entonces esto es 100.
Y entonces, a partir de esta situación, yo debo encontrar, ¿sí?, las equivalencias de estos valores en términos relativos. Y con una regla de 3 simple se puede establecer eso. Ya lo hemos hecho hace un momento atrás. Ahora, yo le voy a dar una fórmula de cálculo. Para establecer el precio relativo del producto, ¿sí?, el precio relativo del producto, ¿sí?, en un periodo le voy a llamar K, o en un periodo iésimo, agarre usted, ¿sí?, el precio del producto, ¿sí?, en el periodo, divídalo entre el precio del producto en el periodo inicial y luego multiplíquele por 100. ¿Sí? Haga eso. Por ejemplo, voy a calcular el precio de la leche en el año 2017. Eso me dice que eso va a ser igual al precio de la leche en el año 2017, que en este caso es 5,50, debo dividirlo entre el precio de la leche en el periodo base, 5,20. Y esto multiplicado por 100. Bien, ¿de cuánto estamos hablando? Vamos. 105.76. Bien, muchachos. Bien. Muy bien. Bien. 105.7. Lo pondremos así, ¿ya? 105.77, redondeándolo a 2 cifras decimales. Muy bien. Ahora, para el otro periodo, vamos. Para el otro periodo es 111.53. Eso, 111.53, 54 redondeado. 111.54 redondeándolo. Eso es. 111.54, ¿no? Y finalmente, 6 para el siguiente periodo. 121.15. Eso es. 121.15. Eso es. Ahora, esto que hemos encontrado es lo que se llama el índice de precio. Eso es lo que se llama el índice de precio. Por lo tanto, los índices de precio, porque son varios acá, los índices de precio son aquellos, ¿verdad?, precios expresados en términos relativos. ¿Sí? El índice de precio, ¿sí?, no es nada más ni nada menos que el precio del artículo expresado en términos relativos. Bien en tanto por uno, bien en tanto por ciento. Ahora, ¿por qué es importante los índices de precio? ¿Por qué? Por ejemplo, podemos encontrar la variación de precio para el año 2017. Y eso es fácil, vean, 105.77 igual, menos 100. Y esto da 5.77. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo se lee esto? El precio de la leche durante el 2017 se ha incrementado en un 5.77%. Vean que el análisis, ¿verdad?, se hace mucho más objetivo cuando se toma una escala, ¿no? Se toma un estándar, en este caso de 0 a 100. ¿Verdad? Ahora, podemos encontrar, por ejemplo, la variación del precio entre los años 2016 y 2018. ¿Sí? Entre estos 2 años. Y entonces tenemos 111.54 menos 100. Y esto da 11.54. Ahora, ¿cómo leemos eso? Leemos entre los años 2017
y 2018 el precio de la leche se ha incrementado en un 11.54%. Bien, ¿alguna consulta? No, listo. Bien, espero que se haya entendido. Espero que se haya entendido. Y yo le voy a rogar, dado de que esto ya es de conocimiento de ustedes, ¿sí? Ya es de conocimiento de ustedes, le voy a rogar que agarren un libro de estadística y me revisen el índice de precios simple y el índice de precios compuestos. ¿Sí? Hágalo para la próxima clase. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Lisa? Dime, no lo escucho. ¿De la tarea, cómo dijo? Le estoy pidiendo. No le voy a dar tarea como tal para que usted me envíe. No, le estoy pidiendo que usted agarre un libro de estadística y me repase el índice de precios simple, lo que estoy mostrando en este momento, ¿verdad? Y luego el índice de precios compuestos. Estoy borrando por si acaso, porque si alguien quiere tomar una toma de pantalla, lo tengo mejor de la siguiente manera. Estoy borrando. Bien. Entonces, seguramente que está mejor si lo expresamos así, ¿no? Eso es. Ahí está. Ahora lo tiene mejor. Bien, entonces, para la próxima clase, chicos, repásenme índice de precios compuestos, ¿ya? Repásenme. Bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, Listen, tengo una consulta. Dime. Es sobre la tarea que teníamos que presentar el día lunes, o sea, hoy. Ya. El plazo era hasta las 0 horas del día lunes. Es que Sí. yo pensé que era hasta como siempre habíamos presentado en el horario de clases. Inicialmente estaba para fin de semana, niña. Inicialmente, ¿no? Sábados. Es decir, viernes me parece que era inclusive, ¿no? Yo lo extendí, ¿verdad? Porque justo metí la pata en la clase pasada. Profe, ¿cuándo es la tarea? Entonces yo le di para el día lunes, ¿sí? Efectivamente. Y fenecía justamente a primeras horas del lunes. Porque no le puedo yo cargar una actividad cuando es una actividad de hace tiempo atrás, ¿sí? Una actividad para esta semana, cuando usted tiene, por ejemplo, muestreo, tiene economía fiscal, tiene varias materias, ¿verdad? Y seguro que tiene usted ya distribuido su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón, yo lo puse de esa manera, ¿sí? Dándole oportunidad del sábado y el domingo para que presente su tarea. Listen, Bien, no sé si tarea, alguien tiene otra consulta. esa tarea nos los dio el día viernes recién. ¿De qué tarea me está hablando, niño? De la segunda lectura. De la segunda, del 1.2 o del Sí, 1.1. no, del 1.1. Mire, por eso, justo de esas dos tareas me estoy refiriendo, porque la primera tarea, ¿no es cierto?, estaba cerrada para el día miércoles. También se la abrí, ¿no?, para que usted la pueda enviar hasta el día viernes.